Y caminar en obediencia a Dios, ¿qué tal? Si te arriesgas, te aseguro que es el riesgo que más valdrá la pena, porque te digo con plena certeza de que todo saldrá de maravilla. Tendrás la vida perfecta. Los sueños que tienes en tu corazón y no entiendes por qué los tienes tú van a tomar sentido si caminas en obediencia a Dios. ¿Cómo caminar en obediencia a Dios? Consúltale a Dios. Habla con Él, pregúntale si la decisión que vas a tomar es correcta o no, o si no debes tomarla. Y entonces cuando Él te responda, porque lo va a hacer si tú le consultas con confianza, con certeza, de corazón, te va a dar una respuesta, y cuando la tomes, aunque no entiendas bien las cosas, lo vas a hacer con seguridad. Y luego, cuando ya veas los resultados, vas a entender. Una vez yo tenía que decidir si ir a un lugar o no. Era tan tentador ir a ese lugar y parecía que era de maravilla, pero yo sabía que era una decisión muy importante y no podía tomarla yo, sino mi Dios, que lo conoce todo, porque la clave está, y la bendición de tu vida no está donde todo parece maravilloso, está donde Dios te dice que debes ir, porque Él sabe qué lugar te conviene. Entonces, esa noche recuerdo que se me fue el sueño. Como a la 1 de la mañana me arrodillé a orar: Señor, muéstrame, por favor, muéstrame, dime, tengo que ir a ese lugar. Y había redactado todo el texto para conseguir ir al lugar, porque estaba todo muy fácil de ir a ese lugar. Ya tenía todo el texto redactado, solo faltaba enviarlo. Y le dije: yo no voy a enviar ese texto hasta que no me des una respuesta de si debo ir o no. Recuerdo que estuve orando por varias horas. A la madrugada siguiente había una hora de oración en la iglesia. Los sábados hacen una hora de oración, creo que a las 6 de la mañana. Y fui a esa hora de oración y le consulté a Dios: Señor, dime. Y el pastor habló tan claro. Y aún así, después de que terminó la hora de oración, se me acerca una hermana con la que yo estaba en oración por otra cosa. Pero me dice: el Señor me dijo 3 veces, hoy, anoche, que no, que no, que no. Que no te va a gustar la respuesta, y es no, 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 no. Y obviamente yo quería ir a ese lugar, pero yo estaba tan emocionada. Me ganó más la emoción de saber que iba a decir no, no iba a enviar ese texto, con la certeza de que Dios me había dicho que no. Eso me tenía más emocionada que la tristeza de no ir a ese lugar. Entonces no envié el texto y no fui a ese lugar. Tuve que decidirme por otro, y también fue otro milagro que consulté al Señor ir a ese otro lugar. Y luego entendí por qué Dios no quería que fuera. Luego entendí muchas cosas y estoy muy emocionada por eso, porque aún esas cosas van construyéndose. La vida no es un solo momento, es la construcción de todos ellos. Y la victoria de la vida radica en la toma de decisión de cada momento sea acertada. Y eso solo es posible si le consultamos todo a Dios. No tienes que ser un anciano ni tener muchísimos años en Dios para comenzar a aplicar este principio. De hecho, vas a crecer en Dios y permanecer en Él en la medida en que entiendas que debes aplicar este principio de caminar en obediencia a Dios. Por eso David no necesitó ser un anciano ni un rey, ni siquiera un guerrero aún en batalla. Para todo lo que hacía, hacerlo en el nombre de Jehová y dirigido por Él. Y luego, cuando ya vinieron los grandes retos y responsabilidades asignadas a Él, era un principio que ya hacía parte de su esencia. ¿Voy o no voy, Señor? ¿Hago o no hago? No, es que es obvio, David, que vayas o no vayas, tú eres un guerrero y ya sabes cuándo se puede o no. No, hay que consultarle a Dios todo. Yo he dicho esto de muchas maneras, pero quiero que entiendas que el tema de consultarle a Dios sí es real. Él responde. Hay que clamarle como que se te va la vida, que la decisión es importante. Señor, te ruego que me muestres, por favor. Voy, no voy, digo, no digo. Y te prometo que te va a responder, porque Dios, un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. Entonces, con esta verdad tan maravillosa, no vivas como que Dios no es real o como que no quiere hacer parte de tu vida, porque Él todo el tiempo, más que tú y cualquiera, ha estado interesado en guiar y dirigir tu vida.
Hay tantas cosas que quisiera contarte acerca de esto, pero en principio quisiera que esto quedara en tu corazón. Dios sí responde nuestras consultas, y consultarle a Él va a valer la pena realmente, y es posible. Te lo digo yo por experiencia y con muchísima convicción. No trates de ayudar a Dios en tus decisiones. Hay un versículo no, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es un versículo, es una frase que dicen por ahí y le agregan que es de la Biblia, pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, que en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica, que en vano vela la guardia si Dios no es el que cuida la ciudad. Entonces no tratemos de ayudar a Dios en nuestra vida diciendo, Señor, ¿sabes qué? Yo tomo esta decisión porque es lo suficientemente obvio. Yo me quiero casar con un alemán, entonces me voy a Alemania. Te lo voy a dejar más fácil, ¿no? No tienes que decidir por mí, te lo dejo más fácil. O me gustaría estudiar en una gran universidad, así que me voy a una ciudad capital. ¿Y no sabías que Dios no necesita nada de eso? Él todo lo que necesita es que le diga, Señor, ¿será que me voy a una ciudad capital? ¿Será que me voy a Alemania? Y Él te dice, no, no te vayas. Ay, Dios, pero estaba la oportunidad. No lo hagas. Y no vas. Y luego entonces resulta que te ganaste una beca en ese pueblo donde estabas que te permite viajar a Alemania y estudiar, y quién sabe si por allá casarte. Porque entre otras cosas te aseguro que los sueños que Dios ha puesto en tu corazón no son una locura. Los sueños que Dios había puesto en el corazón de José no era una ocurrencia. Dios los había puesto ahí porque es como la anestesia que te permite disfrutar cosas que otros no disfrutarían si no fueran porque son tus sueños. Lo que tú tienes como anhelo para otros es una locura o es desagradable, pero para ti es la cosa más emocionante si llega a ocurrir. ¿Por qué? Porque son tus sueños los que Dios ha puesto en tu corazón. Y luego, en la medida en que van ocurriendo, son agradables para ti porque son los sueños que Dios puso en tu corazón. No sé, el tema de que José luego fuera un gran gobernador, a lo mejor para los hermanos era algo no agradable. No, a mí me gustaría cultivar la tierra y ser un gran terrateniente, pero un gobernador, no, qué estrés, qué miedo, qué pereza. Pero Dios había puesto eso en el corazón de José. David disfrutaba y se sentía súper bien cuidando a sus ovejas y se creía todo un guerrero porque lo era. Dios había puesto ese disfrute, ese anhelo en él, ¿verdad? Y luego, miren, comenzó con ovejas, cuidando ovejas y matando animales feroces. Luego, miren cómo defendía al pueblo. Hasta su primer encuentro fue con un gigante, enormísimo, él solo. Entonces, créeme, si caminas en la voluntad de Dios, todos esos sueños van a tomar sentido, pero pídele a Él que te dirija. Él no necesita tu ayuda, ya lo he dicho muchas veces, pero quisiera en este contexto dejarte esto claro. Él no necesita tu ayuda para cumplir tus anhelos. Todo lo que necesita es que le consultes las cosas para así caminar en obediencia y llegar al momento exacto que Dios quiere que llegues, al lugar exacto donde Dios quiere que llegues. 1, para formarte y aprendas todo lo que necesitas aprender. 2, evitarte errores que te van a costar que los propósitos de Dios se cumplen en ti. Mejor dicho, son trampas en caminos que tú creías que estaban bien, pero por ir por esos caminos y no por el que Dios quería, caíste ahí. En cambio, si vas por el camino que Dios te dice, todo eso Dios te lo va a evitar. Y 3, y finalmente, lo más importante, Dios va a hacer de ti una persona muy usada en Él. Más que ganar cosas materiales, sí, todo eso es una añadidura y va a ser posible. Y sentir que lograste cosas y ser orgullo, ser de alegría para tu familia, para tus padres. Pero más que todo eso, que Dios use tu vida, que ella trascienda para la eternidad tuya y para la eternidad de otros. Eso quería decirte hoy. Dios te bendiga. Me encuentras en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, como Eileen Carolina Ruiz Vargas. Estoy muy activa en Instagram. Dios te bendiga.